Nemesio Antunes, en el año 1987, escribía: ¿te acuerdas? Hemos hablado de pintar Santiago, es decir, las micros, el funicular del San Cristóbal, las pizarras de los restaurantes, el smog, el mercado persa, Atacama, Patagonia. Pinta con tu injundia portuguélica. Eso es, tú eres el Rabelais de la pintura. Exígete, porque nosotros te exigimos, y se pinta para los amigos. Nemesio Antunes está hablándole a Bororo, a Carlos Maturana, pero yo creo que esa reflexión sirve también para los pintores que formaron después esta suerte de cofradía, amistad, banda de rock and roll, banda de pintores, secta no, porque suena horrible, compuesta por Bororo, Sami Benmayor, Matías Pinto de Aguiar y también Pablo Domínguez, que por supuesto que está presente en esta conversación, de todas maneras, con su espíritu y su obra. Y agradecemos a, no los Rolling Stones, ¿los Beatles o los Rolling Stones? Beatles. Los Beatles. Los Beatles. Más gansos, sí. Los Beatles más gansos, dice Sami Benmayor, así lo llamaste tú y me gustó, y por eso surgió este programa. Leí en un diario que tú dijiste: somos los Beatles, y ha muerto John Lennon. Y de alguna manera Nemesio Antunes está rescatando la vitalidad de nuestro cotidiano, está rescatando el exceso cuando habla de Rabelais frente a Bororo, pero también frente a ustedes, con matices en cada una de sus obras, y esta idea de que también se pinta para los amigos. Y para celebrar la amistad, la pintura, el arte, la belleza, el juego, el placer de pintar, de crear. No vamos a hablar del arte porque tú dijiste una vez que el arte valía callampa. Se lo dijiste a Sami Benmayor, ¿no es cierto? ¿Es cierto que le dijiste eso? Sí, lo dije especialmente para verlo picado y realmente... Para joder. Y realmente se picó porque se tiró por una ventana. No, estaba jugando, quería impresionarlo, entonces me quedé colgando por la ventana para abajo, fue muy divertido. Pero entre broma y broma, esa es la verdad, Soma. De alguna manera, esa frase refleja un estado de espíritu anímico frente a lo que estaba pasando en la pintura en Chile, Carlos, ¿no? Sí. Sí, pero igual era muy extremo lo que dije, pero sí puede tener sentido con mi pintura. ¿Qué pasaba en la década del 80 en Santiago de Chile, en la pintura? ¿En qué estabas tú? ¿Y cómo parte esta historia? Este viaje, este road movie. ¿Eh? ¿Como tú dices la amistad o...? La amistad, la pintura, tu obra también, digamos. Bueno, yo los conocí a ellos, a Sami, a Matías, en la escuela, pero no éramos amigos. Y... incluso yo fui profesor de ellos, o sea, soy el más viejo, tengo que decir. Y cuando nos conocimos, nos caímos bien y toda la cosa, pero después pasaron hartos años y ahí se empezó a armar la amistad. Fue por un viaje que hicimos a España, el Chile Vive, como en el 85, no, 87. Poco antes hacíamos clase en un lugar muy divertido que se llamaba Talleres 619, en la calle Monjito. El mítico Talleres 619. Sí, claro, y era un lugar muy pobre, así andaban los ratones, las murallas y todo eso, pero ahí se juntó un montón de gente. Y hacíamos clases y lo pasábamos muy bien, y era como un lugar como un refugio en el fondo, un refugio que servía para juntarse y todo. Y ahí conocí al Boro, bueno, a Matías lo conozco de la escuela, éramos amigos de la época de la escuela, o sea, hace 30 años. Y Bororo conoció a Pablo, y ahí nos presentamos entre todos. Tengo entendido que, bueno, todas las historias tienen sus leyendas, tienen que tener su, aunque no sean verdad, se cuentan después como historia, que hay un almuerzo en la Plaza del Mulato Gil, me parece, Sí. Una conversación entre ustedes dos, y ahí se produce como el enamoramiento, digamos, ¿ah? Sí. Esa primera epifanía. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo estaba deprimido. ¿Ya? Entonces estaba súper deprimido, estaba como con falta de asuntos, así, no sabía qué hacer. Y el pueblo me dice: ¿por qué no vamos a pintar a tu taller? Entonces inauguramos unas sesiones de pintura en que nos juntábamos a trabajar juntos. Y después invitamos a Matías y a otros amigos, y era muy buena onda porque era como de entre medio de una cierta soledad o falta de como que no... Como uno sentía que nadie te pescaba, los amigos se juntaban y convertían de una tarde que podía ser un horror en una cosa hiper entretenida de trabajo. Y entonces eso se llamaba los martes gigantes, y así empezaron. Y además que el tema no era solo la amistad, era una mezcla con una admiración hacia el trabajo también. Entonces la amistad fue como junta, bueno, las dos cosas al mismo tiempo. Claro, amistad y admiración, porque no era cualquier aquí hay amistad, arte, creación. sí. ¿Qué es lo que tú encontraste cuando entraste en este grupo, en este círculo, en este círculo secreto, de círculo hermético, es decir, ya es demasiado, pero ¿qué encontraste ahí? O sea, empecé a encontrar gente que tiene que ver contigo, que quiere hacer algo entretenido con esto, que quiere gozar de la pintura, que quiere gozar de la vida, que tenéis muchas cosas que hacer juntos, entonces no se encuentra en cualquier parte.
Y eso sumado a una pintura muy interesante, o muy jugada, digamos, en esa época que nadie pintaba, sobre todo. Sí, eso te iba a decir, la pintura había perdido fuerza frente a una especie, no sé si invasión de la teoría, en un periodo a lo mejor difícil, de censura, etcétera. La teoría toma una fuerza muy grande, se habla de la escena de avanzada, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Hay un gesto de usted, no sé si de rebeldía, es como el niño que se revela frente a la... Yo me acuerdo que en el 75, ponte tú, yo pinté un cuadro que para mí fue como el inicio de la pintura, que era como un cuadro chiquitito, y como no era talentoso para pintar, todo lo hacía como en forma experimental. Se ocupé de una pintura media ordinaria, que se me descascaró, la rayé con un clavo, le pegué unos pelos con neopren, era todo un experimento, pero ese fue como el inicio totalmente de la pintura, y para mí fue como encontrarme con la pintura y estaba alucinado. Y justo estaba el discurso de que la pintura ha muerto. Y para mí estaba naciendo. Entonces, claro, yo creo que fue una feroz coincidencia, fíjate, fue una feroz coincidencia porque en realidad uno no tenía idea de nada ni le interesaba ese tema. Uno admiraba a los pintores, admiraba la historia del arte, admiraba los libros, admiraba la pintura, porque la pintura era como una manera de expresarse que a mí por lo menos es lo que más me ha gustado de todas las maneras que hay para expresarse. Y entonces cuando aparece todos estos personajes que dicen que esto está muerto, que es un lenguaje obsoleto, qué sé yo, bueno, el primero que tenía muy claro era Ororo, que nunca escuchó. Yo, en cambio, yo escuchaba, yo trataba de entender lo que ellos decían y todo, como que me interesaba. Pero Ororo nunca escuchó, como que no había alternativa, y Matías menos, así que a mí me pareció fantástico que ellos realmente no pescaran nada de eso, porque yo era el más abierto a ese mundo, el más que escuchaba todo eso. Se usaba un rótulo, siempre se usan rótulos, que sabemos que los rótulos son simplemente banderines que se colocan ahí, pero el neoexpresionismo se habla. A ver, ¿eso resume realmente lo que estaba pasando entre ustedes, la diversidad de obras, porque cada uno tiene un sello individual, o es... ¿Por qué se habla de neoexpresionismo en la pintura? Es como súper básico cuando fuimos definidos así. Sí. Es verdad que la pintura nosotros, no sé, más Sami y yo, vienen del expresionismo alemán. Entonces, como ahora era una época nueva, tenía que ser neoexpresionismo. O sea, era lo más básico de... O sea, por ejemplo, ese rótulo está bien puesto en el caso del Boro y en el caso mío. En el caso de Matías y Pablo, no. Claro. Porque nosotros teníamos en nuestra ascendencia artística, digamos, estaba de Kooning, estaban todos los expresionistas abstractos, estaban los expresionistas alemanes, y como este era un expresionismo nuevo, ¿me entendéis? Que ya había tenido el pop y había vivido todo el arte conceptual anterior, se le llamó así, y fue un movimiento que hubo en todos lados, o sea, hubo en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, en algunos calza, en otros no, pero la gente dice eso y uno dice, ya, bueno, ya, porque total, algún rótulo hay que ponerle, pero la verdad que... Si hubiera que bautizar e inventarle un nombre que no sea solamente el grupo Los Amigos, el grupo Los 80, ¿cuál podría ser? Inventémosle aquí en vivo un nombre, y no a los Beatles. No sé, un nombre. Tú que soy escritor. No, yo la pega a usted. Se la pega. Aproximémonos un poco a tratar de buscar palabras o ideas, fuerzas o imágenes que aglutinen obras que son distintas, que la vamos a ver después con distintas son. Yo me acuerdo que una vez nos invitaron a exponer a todos, y una de las sugerencias para la exposición era 6 para un pincel. La pobreza total. Pero ¿cuál sería la imagen que te convoca a ti? La imagen no la tengo, pero el denominador común es una cierta libertad de espíritu, de dejar en paz al otro y que deja que todo el mundo haga lo que le dé la gana hacer, una cosa así, ¿no? Y sin hinchar a nadie. Y muy fiel a la pintura misma, los pigmentos, al mezclar. A la materialidad. Claro. Sí. A la materia. Y claro. Porque aquí Valdemar Sommer, cuando coloca la obra de Ororo, habla de los espontáneos. No creo en eso. Eso también puede ser equívoco, ¿no es cierto? Sí. Y tú, Matías, a ver, para ti, ¿qué fue...? Tu obra es distinta, ya lo dijo Isami, tiene su propio trazo y todo. Sí, claro, lo mío a lo mejor es más contemplativo, más lento, con mucho menos gestualidad. Pero el fondo yo creo que es re parecido, que es tratar de tener una conexión con uno mismo y de adentro empezar a sacar lo que se puede, sean los sueños, sean las obsesiones, sea lo que tenéis dentro de tu almita. La pintura, así como se llama la literatura y vida, es como pintura y vida, ¿no? En el sentido amplio, pintura y vida.
volver a producir ese puente. Absolutamente. ¿Ah? O sea, los pintores, los artistas que más se dan la cuestión que a medida que más viven, más enriquece su obra, digamos. O sea, yo creo que a lo mejor en todo, ¿no? O sea, porque el cúmulo de experiencias se muestra claramente en el trabajo. O sea, está muy ligado, digamos, está muy ligado. ¿Cuáles son los lugares míticos, los talleres? Ahora es la calle Girardi, estamos grabando a 2 cuadras de acá, sí. aquí en este barrio. ¿Cuáles han sido los espacios físicos, los lugares de encuentro ritual? Sucre Mansur, que después fue que lo tuvimos con Matías, que fue el primer taller, así que fue un colectivo de gente en el pleno año 85. Después vino Santa Victoria, que ahí fue muy entretenido porque ahí... Ahí te ríes por algo, ¿no? No, porque Santa Victoria estaba Santa Victoria y Carmen. Ya. Los de Carmen eran estos dos que eran más... Pablo Domínguez y Matías. ¿Cómo eran más que? Eran más salvajes. Nosotros éramos... Eran más choros, nosotros eran más ganas. choros. ¿La más rockero? Claro. Más rockero y Eran ustedes más los Rolling Stones. Más pavo. Claro. Sí, nosotros los de acá más pavo. Entonces, Bueno. pero al final eso se produjo que todos nos trasladamos a la calle Carmen y estaba Pablo al frente, yo acá, Matías acá, Bororo allá, o sea, estábamos todos en la misma calle. Entonces esa Separados cuestión y era juntos. separados pero en la misma calle. Entonces eso hacía que la convivencia fuera total, todo el día y a toda hora, ¿me entendí? Y de trabajo, y de comunicación, y de compartir, y de mirar los trabajos. Y todo eso para nosotros fue, pero para mí lo máximo, o sea, digamos. Y después acabó porque era mucho, o sea, después cada uno se fue a su taller. Pero ¿Cuáles ahora son no están en la misma calle. la pintura siempre interesante como diálogo, cuando los impresionistas lo buscan en la literatura o buscan, los surrealistas también? ¿Cuáles son los referentes de ustedes, fuera de la pintura, digamos? ¿Con quiénes dialogaban, o con la música, con la literatura, no sé? ¿Cuáles eran con qué conversaban? ¿Ah? Yo me he dado cuenta, ponte tú, que la base de toda mi pintura, fíjate que no está ahí está la pintura, pero está Fellini. Ya, el cine Fellini, Está ya. el cine Fellini. Está el cine Fellini de alguna manera, pero eso lo he descubierto ahora. Antes ¿Ya? yo no me daba cuenta. Creía que las tetonas eran mías, ¿no? Estaban todas en Amarcord, ¿cachai? O sea, uno cree que tiene mucha imaginería propia, pero la verdad es que uno la ha agarrado de miles de cosas que ha visto, ¿no? Sí, y cómics, ponte tú, los cómics que Cómics. yo me eduqué leyendo revistas de cómics. Entonces no solo leía La Pequeña Lulú, El Pato Donald, sino que además estaban estas revistas que eran vidas ilustres, vidas ejemplares. Fue como mi barniz cultural fue como por ahí, por la cosa visual, por la historieta. Y la música también para mí fue importante y es notorio momentos en que escuchaba música clásica, ponte tú, y otro tiempo puro rock, que me encanta, el rock de siempre, hasta el de hoy, sobre todo de los 60. ¿Y de la música clásica? ¿Qué te hacía pintar mejor? A ver. Pero es que yo soy re poco docto, pero escuché a Mahler, ahí nos intercambiábamos cosas con Sammy, a Beethoven. Había, se podría decir tal vez en ese momento histórico, es los 80, a ver, no quiero ser tan radical, pero un tonto gravismo, una solemnidad en el arte, un interés desesperado por racionalizar, por intelectualizar el arte, contra el cual había como que romper ese cascarón. Sí, Bororo, yo ¿sí? creo que existía eso, pero a mí me pasó personalmente que realmente yo ignoraba un poco eso, porque a mí me producía como un obstáculo si me ponía como a tratar de entender lo que se decía, y además iba un poco en contra de lo que me estaba pasando a mí. Entonces, para mí, usar elementos técnicos que no fueran la pintura, los colores, que era la fotografía y todas esas cosas, era como demasiado ajeno. Entonces, inventé una especie de concha de caracol para no pescar nada a mi alrededor y poder realmente centrarme en lo que hacía. Entonces, me pasó eso, que pasé como un poco desconectado del movimiento que había. Yo creo que lo que pasa es que hay una cuestión como que es el cuento. Yo siempre cito el cuento El traje del emperador. Aquí está lleno, pero lleno de gente muy atemorizada a gente que habla en lenguaje muy difícil. Entonces la gente, hay unos tipos que son, no sé si saben o no saben, porque nunca he logrado saber, pero mi experiencia, que ahora ya estoy más viejo, me he dado cuenta que la gente que realmente sabe es bastante accesible. O sea, conozco a mucha, cada vez conozco a más gente que era muy impresionante y todo, y que cuando toca el momento de hablar tienen un lenguaje bastante que se puede decir las cosas. Bueno, en nuestra época, y todavía siguen habiendo, ¿me entendés? Unos tipos que no se les entiende absolutamente unos curadores, nada. Unos curadores, unos tipos que no se les entiende absolutamente nada, pero lo más idiota de todo es que hay una tropa, una seguidilla de pelotudos que van diciendo que el emperador tiene ropa, entonces van todos... Una corte, claro, hay una corte, ¿me entendí? Y se produce todo un sistema de creencias colectivas, ¿me entendí? Pero al final, pues... Rudolf Steiner, un estudioso alemán, George Steiner, que está vivo, la llama cháchara de altura.
Ah, mira. Está bueno. Es una buena expresión. Está bueno. La pintura chilena, anterior a la época de la jerga teórica y de la solemnidad que hablamos recién, ¿con qué se encuentran ustedes? Me imagino con los abuelos de ustedes la pintura, ¿ves? Sí, mucho. bueno, mis ídolos de chico eran como Antunes y Mata, porque tenía unas reproducciones en unos libros como de infancia. Pero cuando nos empezamos a ser pintores, entramos a la Escuela de Bellas Artes, nos toca conocerlos a ellos, a Nemesio Antunes, a los Balmes con la Gracia Barrios, Rodolfo Paso, que fue nuestro maestro. Entonces nos tocó como compartir un momento histórico con ellos como pintores, nosotros los pintores más nuevecitos, pero ellos en realidad fueron como un ejemplo. Y también fueron un ejemplo como para creer en la pintura y mantenerse firme en ella. Una fe en la pintura. Sí. ¿Y tú, Matías? Para mí fue re importante cuando chico la Avenida Chile de Cesana Miró, Qué famosa, esa es mítica. que me tocó como a los 8 años de tener algo así. Realmente me gustó mucho, dice que me llevaran más de una vez y ahí me deslumbré con Picasso, con Magritte, ídolos que siguen siendo, porque los ídolos van cambiando, uno van cambiando y uno va conociendo nuevos, pero esos son inolvidables. ¿Y para ti, Sammy? Para mí... ¿Tus abuelos o tus bisabuelos? Mis abuelos, mira, en la cuando yo pintura? entré a la escuela, era lo más ignorante que yo, venía a un mundo que no cachaba nada de pintura, me gustaba Van Gogh, punto, no conocía muy poca gente más. Pero cuando entré a la escuela, no, ya empezaron a ver mucho. Te diría yo que ir a Razabal es muy importante, sobre todo ir a Razabal va creciendo en el tiempo por una cuestión que a mí lo que me preocupa ahora, por ejemplo, y hace un tiempo a esta parte, es como dentro del lenguaje propio descubrir una cierta solidez de la forma, ¿me entendés? Una cosa que sea totalmente absoluta e impecable. Hasta en el juego hay rigor, o sea, hay oficio. Absolutamente, o sea, Sí. aquí hay súper harto rigor, porque aquí hay gente que cree que esta cuestión es a la suerte, que no, aquí hay una cuestión que uno permite toda la libertad del mundo, pero cuando llega el momento de revisar la imagen y que la imagen tiene que estar ahí, tiene que estar cada cosa en su lugar, cada mancha tiene que estar en su lugar, cada color en su lugar y cada gesto en su lugar. Entonces, mire, no sé, yo creo que de chilenos hay varios, que yo te creo, Mata por supuesto, pero está... ¿Qué rescata de Mata? ¿Un soplo, un estado anímico a lo mejor? No, yo rescato de Mata la creatividad de inventar un mundo nuevo nomás, o sea, como que te muestre una cosa que no existía antes, eso me parece lo mejor de todo. Miró decía, a propósito de Rimbaud, que un poeta que me gusta mucho, decía, yo siempre tengo a Rimbaud en mi mesa, en mi taller de pintura, porque yo divido a los artistas entre los que tienen una mirada inocente y los que no tienen una mirada inocente. ¿Qué piensan ustedes de eso? De esa visión tan categórica de Miró. Matías. Parece que Matías no. La verdad que puede ser, pero yo tengo mis dudas, pero puede ser una buena manera, un primer acercamiento, sí, debe notarse. Después están los celebracionistas, los llorones, hay de todo. Pues. Yo creo que la inocencia no dura mucho, son como los inicios y después cómo mantener un estado inocente. Es imposible no contaminarse. Sí. Oye, y lo que dice Baudelaire, que dice que el genio es la infancia recobrada a voluntad. Porque hay algo, aparece la palabra juego. Eso sí estoy niño. de acuerdo, eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, o sea, fíjate que una cosa que también nos une a todos, y a Pablo sobre todo también, era la infancia es una cosa que se va haciendo cada vez más lejana y todo, pero a través del trabajo uno puede mantenerla un poco más acá. Y esa frase es absolutamente verdad, porque la infancia es la libertad, es la falta de prejuicio, es el no prejuicio, es la libertad total, y que es lo que uno más persigue, o sea, es el estado creativo tiene que ver con que nada te importe, que tú te volváis un poco loco, que tú podáis jugar y hacer, que no estáis preocupados de que si el crítico tanto te va a decir esto, o si el público va a opinar lo otro, o si tú te van a decir todas las críticas que la gente te tiene para decir, porque la gente tiene montones de críticas que hacer, o sea, que uno cuando está en eso no se preocupa de nada, entonces eso es verdaderísimo. Vamos a hacer un recorrido con unos pequeños compactos que hemos preparado, muy sencillos y muy minimalistas, de la obra de cada uno, y vamos a partir por Bororo, y vamos a ver unas imágenes de algunas de tus pinturas. ¿No podría decir, se ha dicho tu pintura que tu pintura es de una línea segura, jubilosa, ese es el Califón, una de tus primeras pinturas, y que cada una de tus telas nos abre una multitud de planos y perspectivas, donde dialogan el cómic, el graffiti y otros lenguajes. También está la vida urbana, que esplende con humor, ¿no? Y desinhibición en tus cuadros. Interesante, La Mancha recupera su estatuto de expresión fundamental del hombre. En Bororo pintar es jugar. Por eso Nemesio Antunes lo ha llamado el Rabelais de la pintura chilena.
Pocas veces en el arte se desbordan, el desborde, la irreverencia se junta con el dominio tan absoluto de los elementos plásticos, que es lo que tú decías, Sami, ese es muy hermoso. Esa es la pintura de un pequeño compacto que hemos hecho con la obra de Bororo. Me gustaría que hiciéramos un recorrido. Sí. En este catálogo me interesó mucho porque tú colocas unos cuadernos que tú habías escrito, no sé, en la época de la academia, ¿dónde vas? La memoria que hice para titularme, sí. Y ahí se producen algunos descubrimientos, ¿no? Siente que hay un momento que tú descubres algo. Y que lo que tú decías recién, estaba bloqueado, cuando encontré con este grupo, pude salir. Tú también viviste ese momento. ¿Y qué pasó en ese momento? Y ahí se descubre tal vez lo fundamental para toda la obra posterior. En el momento cuando empiezo a pintar. ¿Cuál es el descubrimiento que haces? El descubrimiento es con la pintura misma, lo que te hablaba un poco de la materia. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo te decía que yo no tenía mucha habilidad ni para dibujar ni habilidad con los colores, entonces hacía experimentos para saber si me resultaban las cosas. Entonces, como si quería pintar un piano, ponte tú, no lo podía pintar como hiperrealista, pero sí podía comprar pintura de piano, o sea, esmalte negro, brillante. Entonces iba directamente con la pintura de brocha gorda y hacía el piano. Y daba la sensación de... Entonces llegaba a la pintura por cosas distintas al arte mismo de pintar, sino que más bien como recursos desesperados por hacer algo que yo no era capaz de armar por mi cuenta. Entonces contaba con las posibilidades de estos materiales nuevos y con lo que las manchas me dijeron también. Siempre estaba como dependiendo de lo que la mancha hiciera. La mancha, que es tan importante en tu pintura. ¿La mancha es como qué? ¿Es el gesto fundamental? Es como el inicio de todo. Y en realidad es como la parte más entretenida, porque es una cosa gestual, es muy divertido hacerlo, es como muy... no sé, hay un compromiso en el cuerpo, del movimiento, el baldazo de agua que chorrea y todo eso es como muy excitante. Y eso da inicio a algo, da inicio como una cosa visual que uno no sabe qué es, pero a través de la contemplación te vas metiendo y vas estructurando el cuadro. Entonces la mancha en el fondo es la que te muestra el primer camino, o sea, el primer paso. Bueno, aquí hay un cuadro que ya es un ícono y que es como emblemático de todo el grupo también de la historia de la pintura, que es el Califón. Lo voy a mostrar ahora en el libro, lo vimos recién en imágenes. Me gustaría que me hablaras de cómo surge este famoso Califón, que es tan chileno el Califón, tan entrañable, es un Califón arquetípico. ¿Ah? Sí, sabes que en esa época yo trabajaba mucho con las manchas, pero el Califón es una excepción porque tiene mucho dibujo. Y fue una bienal que hubo en Valparaíso en el año 85, ¿sí? Y la especialidad era en gráfica. Entonces, para poder prepararme para este concurso, dibujé mucho, y ahí me di cuenta que el dibujo que yo tenía era un dibujo muy similar al del cómics. Entonces el Califón vino como a traducir todo este entrenamiento que tuve de dibujo, que dibujaba de todo. Y el Califón está lleno de imágenes de cosas que pasaban en esa época. Hay como una bomba que está llena de una citroneta, sí. Hay muchos soldados, hay muchos tanques. Hay muchas cosas que ocurren simultáneamente. Y era el tiempo de la dictadura, entonces el Califón tenía que ver como con un termostato que está a todo dar, todo hirviendo, todo... Un poco eso representaba, y desde el punto de vista de una cosa muy doméstica, como de la casa de cualquier persona. Bueno, hay una cosa tuya de rescatar lo doméstico, lo cotidiano, lo usual, lo más, entre comillas, prosaico y convertirlo en la materia de tus cuadros. Sí, hay un goce en eso. Sí, sí. ¿Ah? ¿Qué es lo que te interesa a ti de eso? ¿Por qué? Porque es tan simple, porque es como, o sea, inspirarse en lo doméstico es como inspirarse en lo más cercano de uno y de todo. Yo sé, ponte tú, que si pinto algo así tan cotidiano, tan como familiar para todos, como que llego a todos ya de partida con el tema. Entonces puedo provocar una cercanía con el espectador y no sé, ser leído más, ser como más mirado, no sé, más contemplado. Vamos a Sami ahora, el que llegó al almuerzo ahí, ese almuerzo fundacional. Sami es mayor. El aparente caos de sus telas en realidad es orden y armonía de procesos primarios. Mezcla recursos realistas, infantiles y expresionistas. Logra el milagro de la movilidad del espacio y de la línea usada en forma rítmica. Hay algunos que han hablado del humor sin vergüenza. No sé dónde salió eso, lo dije yo, no sé. Humor sin vergüenza. De niño que sabe que todo está permitido en pintura. Su ingenuidad es en realidad del que ya viajó por la historia del arte, pero regresó como Ulises a su propio jardín de las delicias para ver las cosas por primera vez. Muchas gracias. Está bueno el comentario, man. A ver, y usé lo de Ulises porque hay una pintura, una exposición tuya que fue sobre el tema de Ulises. Y
Me gustaría que me hablara un poco de eso. No, lo que pasa es que en esa época a mí me costó mucho encontrar mi camino dentro de la pintura. Fue un camino muy sacrificado, en el sentido que realmente yo no sabía por dónde seguir. Y cuando hice la Odisea, trabajé sobre el tema de Ulises y la Odisea y todo eso, en el fondo era que lo que me interesaba era el encuentro del hijo y el padre, y en el fondo encontrar ese centro interno que te permita hacer cualquier cosa en la vida y te deje en paz sin que los monstruos y los cíclopes, los polifemos y toda esa gente te ataque, ¿no? Polifemo y compañía. Polifemo y compañía. Y cuando hice eso, sí, o sea, después de ese proceso, que fue un proceso de trabajo, conquisté una cierta libertad que me ha permitido hacer lo que yo más o menos he querido, y que después en el fondo igual encuentro que no ha sido para tanto, pero o sea, me hubiese gustado, siempre quiero encontrar más cosas, ¿me entendés? O sea, ¿Qué más quisieras encontrar en la pintura? Sí, pues las pinturas después, o sea, mira, cuando veo los pintores buenos, cuando veo un pintor bueno, generalmente yo admiro a mis amigos, y de repente me pasa que ellos hacen cosas que me dan pica. O sea, pero no envidia. No envidia. Sana envidia, porque aquí no hay eso. Yo me pico a morir. Claro. O sea, cuando alguien hace algo bueno me da una pica tremenda, pero es porque me dan ganas también a mí de hacer algo bueno, ¿me entendés? Estar en ese banquete, pues. Claro, y yo siento que yo todavía no he hecho nada bueno, entonces quiero hacer algo bueno algún día cuando sea viejo, no sé, algún día lo vamos a hacer, porque si no, bueno, y por último intentamos. O sea, esa es la película. Por último intentamos la vida entera dándole a la misma machaca, porque eso. ¿Y en qué estás tú ahora? ¿Cuál es del viaje de Ulises? Ahora no ¿Dónde hago nada, estamos? porque desde que se murió Pablo no hacemos nada. Yo no hago nada. Están viviendo un duelo de alguna manera. Yo creo, fíjate. Quedamos dando vueltas como troncos. Pablo tenía 46 años y era un amigo muy chistoso y muy querido, y muy talentoso y todo lo demás. Y además nos veíamos mucho y todo. Entonces, desde que se murió, la verdad que he mirado el techo. ¿Cómo han enfrentado ustedes como artistas, digo, como artista y como ser humano, porque no se separan las dos cosas? Usted que ha sido siempre juguetones, el humor, el tomar la vida en liviano, en el buen sentido, la levedad como valor. La muerte es algo que descoloca todo eso. ¿Qué pasa ahí con ustedes en este proceso? También que va a influir probablemente en su propia creación. Matías. Es un hermano que se va, y un hermano que nos entreteníamos y nos entretenía mucho, entonces queda un vacío grande. Yo creo que estamos en eso, asumiendo eso, y bueno, ya hay que echarle para adelante, pero eso dolió y duele. Él se rió hasta el último. Sí. Se rió hasta el último y nosotros también. Y de repente es una mezcla. Y ahora lo se da risa igual. Con risa, con mucho humor. El día del funeral de Pablo nos fuimos para la casa de Sammy y lo pasamos bomba, bailamos, era una verdadera fiesta. Habían dos pololas, no una, dos. En la celebración del funeral, digamos, habían dos pololas. Pero, bueno, sí, es así. El arte puede enfrentar a la muerte. Lin decía que escribir poesía, escribir codo con la muerte. A ver, la relación arte y la muerte. Yo creo en eso absolutamente. Yo creo que el arte representa el instinto más maravilloso, la insistencia por vivir y por dejar testimonio de haber estado vivo. Es como una fuerza súper poderosa de decir, yo viví, yo estoy aquí, yo me comunico con otros a través del tiempo, a través de esta payasá que hago. Y eso queda ahí, claro, queda tanta obra, en el caso que estamos hablando de Pablo, que es impresionante, porque es una muerte distinta, que queda plasmado en miles de partes. Yo siento que en tu pintura, y por eso vamos a presentar lo tuyo ahora, Matías, hay una, quiero decir en el buen sentido, profundidad metafísica. Hay una relación incluso con una cierta pintura metafísica que se ha hecho antes, pero ayornada por ti. Y vamos a hacer un recorrido del compacto que preparamos para tu pintura. Lo dijo muy bien el poeta Maqueira, que los conoce muy bien a ustedes y los quiere mucho. Sus telas de alta resolución son concentradas obras de ingeniería de poesía. Un hermético transparente que toca la belleza más fría y esencial, y que nos arroba con una atmósfera de onirismo no desbocado, como si el que soñase fuese un arquitecto metafísico. Sus caballos, en la noche o en el día, galopan en la pureza, junto al río y el mar. La visibilidad es la del niño que huyó de la catástrofe y busca el refugio en un nuevo orden y alquimia. Eso dijimos un poco, concentramos palabras. Como se basó el poeta Maqueira. No, pues yo eso lo hice. Maqueira dijo lo anterior y yo agarré lo último. Pero mezclé, robé. Pero hice un collage. Oye, Matías, vamos un poco a tu búsqueda. Ahí tenemos la última imagen, la gente que nos ve. O sea, tú entraste en la ciudad y con los caballos.
¿Qué es esto de una obra de alta resolución, una obra de ingeniería de poesía? ¿En qué zona estás trabajando tú? ¿O juegas tú o pintas? Yo veo que yo juego con la composición como algo muy importante, y después con la atmósfera. Son como dos cosas que son yo mismo. Yo creo que eso es básico para mi pintura, y de ahí parte todo. La atmósfera. La atmósfera, lograr una atmósfera, lograr inventar un mundo, un pequeño mundo que tenga un interés, que atrape a alguien, que lo logre meter a alguien, que le llame la atención a alguien. Son como sueños, pero no son los sueños del surrealista, o visiones, ¿cómo los llamarías tú? Ser sueños despiertos. Sueños en vigilia, sueños despiertos. Memoria que uno la dibuja, y lo que queda es la diferencia entre lo que uno quiso hacer y lo que quedó, lo que salió, digamos. Entonces, una realidad distorsionada, yo creo que por ahí va la cosa. De alguna manera, cuando tú inicias la tela, así como el escritor cuando inicia un poema, sabe algo, pero después ya no sabe. ¿Eso es así? Entréme donde no supe, dice San Juan de la Cruz. Sí, claro, uno parte con alguna idea, pero al manchar y al dibujar empieza a cambiar esa idea. Y uno descubre cosas en el momento de hacer también, que hay que tener el ojo para dejarlas estar, porque si no puede estar tan cerrado en la cabeza, como con una idea fija. Eso es a mí no me sirve, porque me lleva hacia una cosa que no me gusta, es muy obvio. Ahora, así como en Bororo es La Mancha, en Sami es esta pintura sinvergüenza, este juego sinvergüenza, por decirlo así, de la exploración. En tu poesía, en tu pintura, que es poesía, mira qué bonito el lapsus, hay una frialdad en el buen sentido de la palabra, no sé, un mayor control, o una mayor pulcritud. ¿Tú notas ese sello diferenciador? Sí, por supuesto. Sí, pues soy un admirador del minimalismo, aunque no soy minimalista, pero me gusta eso. Vamos a ir viendo acá algunos que no sé si estaban, por ejemplo este árbol hermoso que aparece ahí. Están los peces y están los caballos, así como en ti la vaca, ¿no? ¿Cómo entra el caballo en tu pintura? ¿Por dónde entra? El caballo de frentón entra por una experiencia bien traumática, que mi hermano me invitó, él era médico veterinario, a un matadero de caballos, y me tocó ver una masacre impresionante. O sea, esa es la real entrada, porque ahí dibujé mi primer caballo de toda especie de caballos que invento yo, pero que son basados en un caballo. Esa fue la entrada real. Ahora hay muchas otras cosas, de un animal que lo encuentro muy bonito, tiene un espíritu de libertad que me encanta. Y un símbolo, estaba leyéndolo otra vez, Chesterton, un escritor inglés, que lo usa en un poema, parece que es el símbolo como de la pureza, casi de lo espiritual, ¿eh? El caballo blanco sobre todo, dice Chesterton. En ti es la vaca. Las vacas tienen su prestigio, así como en Picasso también, ¿no es cierto? Anguita tiene un poema sobre las vacas, así que no la miremos a huevo. Es que la vaca es maravillosa. Mira, ya vamos a mostrar una vaca, Lo que pasa es que tiene una cosa cómica siempre, ¿sí? Porque... ¿Cómo hablar en serio de la vaca? No, es muy difícil. Y es generosa. O sea, yo te diría que es el animal más cómico que hay. O sea, yo encuentro que... Y bueno, y así como Matías cuenta esa experiencia del caballo asesinado, de la masacre, yo te debo decir que yo tenía una profesora que nos enseñaba el sistema digestivo de la vaca cuando éramos chicos. Y a mí siempre me causó una risa, pero tremenda. Mira, cada vez que empezaba con esta cuestión y yo siempre lo he dicho, siempre lo he contado, que como el absurdo de la enseñanza, o sea, ¿por qué no enseñaban eso? Y lo maravilloso que es aprender eso, o sea, porque es lo más tonto que he escuchado. Bueno, parece que las vacas, según Adrián Aldea, la vaca soy yo. Sí, es como una autorretrato, es como una sensación de sentirse como un ser ridículo, ¿no? ¿Y en tu pintura algún símbolo o ícono que reaparezca así, a pesar tuyo, digamos, incluso? Los dibujos que yo hago son como muy cavernarios, son como una especie de sapos con los ojos dislocados, son como unas caricaturas exageradas. Yo creo que ese mismo personaje de ojos saltones también, yo creo que me estoy como
Autorretratando. Autorretratando, Somos sí. nosotros mismos. Se nos olvidó esto, que era muy importante, muy que tenemos que importante, desplegarlo de claro, inmediato. Era uno de nuestros inmediato. efectos especiales en este programa. Esta es una obra que Bororo ¿no? hizo para una exposición que realizó en Brasilia. Este año. ¿Tú lo puedes explicar? Esta es la Bárbaro? A maqueta. ver. Sí, ¿Cuánto tiene? mira, la exposición se llamaba Pintura por metro. ¿Ya? Entonces era una galería muy linda que era muy larga además. Entonces se prestaba para este trabajo. Y eran 110 metros por 1,5, ponte tú. ¿Ya? Y era una idea que tenía hace mucho tiempo y esta fue como la ocasión para poder realizarla. Que era en el fondo más que una obra, era una obra que no terminaba nunca. Y eso era imposible mostrarlo en Chile, nadie lo aguantó eso. ¿no? Es medio difícil, se hace una exposición como de tus cuadros, como que se espera otra cosa. Además que nadie va a poner en el living de su casa, pero lo traje de vuelta todo. Y espero, ¿sabes? Que espero hacer la exposición acá y más completa, porque el rollo no solo era horizontal, sino que irían unas partes como verticales también. En el futuro yo creo que la voy a hacer. Bueno, ahora vamos a hablar de John Lennon. El John Lennon que se fue, de Pablo Domínguez, quien dijimos que está, por supuesto, presente en espíritu aquí en el programa. Nací el 26 de junio de 1962 en la Clínica Central en la calle San Isidro. Ese día Chile le ganó a Yugoslavia en uno de los partidos más memorables del Mundial. Al verme mi papá me halló narigón. Por esa época, me estoy saltando, le pegué en la cabeza a Mario, mi hermana mayor, con la manilla de una puerta y tuvieron que ponerle 7 puntos en la mollera. Nos estábamos peleando por un pato de plástico duro, amarillo con naranjo. Recuerdo que me enfermé de la guata por comer demasiados picarones en un bol de laza blanca. Y después más adelante dice, yo pinté al pato Donald de color verde. Mi abuelita me aseguró que de este color se ponían los envidiosos. Quizás fuera que mi hermana pintaba mejor que yo. Mi primer amor fue sin besos. A los 12 me enamoré de Marcia. Yo tocaba el bombo y la guitarra y su papá la quena. Y al final dice, de repente comencé a vender cuadros, a tener hijos y a seguir pintando cuadros. Y me dormí un día y desperté al siguiente. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Se durmió un día Pablo Domínguez y aquí estamos. Quisiera que lo recordáramos como pintor, que ustedes lo presentaran. Yo voy mostrando cada uno de ustedes como pintor, como artista, ya hemos hablado como amigos, pudiéramos decir quién es Pablo Domínguez en la pintura. Bororo. Pablo Domínguez es un mago. Sus cuadros estaban pintados con una técnica que él mismo inventó con el tiempo. Y la técnica era muy lenta, era un proceso que iba pintando capa por capa. Pero el secreto del encanto de Pablo es que esa técnica se trasluce cuando uno ve un cuadro de él, como que la adivina. Entonces no ve el pasto pintado, sino que ve el pasto casi como hecho. Yo una vez le puse un texto que jugué un poco con la Biblia, con Dios incluso, o sea, lo comparo entre humor y entre verdad. Pero algo tenía él que hacía como algo real. Y era una técnica además muy amorosa, entonces su pintura despertaba un sentimiento de amor muy fuerte, como también un sentimiento de tortura interna, o sea, como de un volcán interno, no solo amor, una mezcla extraña. Vamos a ir mostrando algunas, por ejemplo, aquí tengo un cuadro que son los 12 de bastos, que son estos árboles rojos, y hay una diferencia generacional tuya con Pablo. ¿Cómo lo conociste, este joven que no pasó por la academia, tengo entendido? Estuvo muy poco en la Chile. Sí, me lo presentó José León, que es otro pintor, amigo, y Pablo andaba buscando clases, y yo hacía clases particulares en la Plaza del Mulato Gil, y ahí llegó Pablo. Y lo conocí, nos hicimos amigos inmediatamente, fue como un enganche absoluto, y él tomó un tiempo clases conmigo, pero después yo me di cuenta que el tipo era realmente virtuoso y tenía una cosa ya ganada, era difícil seguir enseñándole y lo eché del taller. Y siempre reclamaba a él que lo había echado y toda la onda, pero era un tipo que ya tenía un conocimiento interno. Matías, tú háblame de la pintura de Pablo Domínguez. Compartimos talleres, nos influenciamos y todo, pero tenía una virtud que a mí siempre me llamó mucho la atención, que era que podía pintar cualquier cosa, o sea, y hacerla entretenida y cambiarle el carácter. Por ejemplo, pintó ruinas incaicas, pero con una gracia, con una cosa que lo hacía hacer como de un cuento, la ruina incaica. Pintó zapallo, o sea, cosas que son difíciles de abordar. Son de alto riesgo. ¿Qué te enseñó a ti como pintor? ¿Qué te enseñó a ti como artista? Porque cada pintor a enseñarlo, cada pintor es un maestro en el fondo. Bueno, esa parte, el ser tan desenrollado,
fue un gran aporte. Y como humanamente, montones de cosas. Yo viví viajes, viví en el mismo taller, o sea, me tocó convivir con él. Y tú, Sami, no un crítico, sino que un pintor que habla de otro pintor. Aunque no hubiera sido amigo tuyo, separémoslo, sino que desde la pintura. Yo fui primero amigo de la pintura que de él. O sea, generalmente mis amigos son gente que pinta más o menos bien, porque los otros no son... No ¿Tú son tenés que admirarlos como pintores para ser amigos? No, se produce una cuestión extraña, pero no, hay de todo. Pero la verdad es que yo primero vi la pintura, y la pintura me impresionó muchísimo porque tenía como una consistencia, una fuerza, una ternura, una integridad muy firme, ¿no? Además que eran temas absolutamente imposibles. O sea, si tú a alguien le dices, mira, un alumno me dice, voy a pintar unas cordilleras con unos árboles, un idiota, o sea, ¿cómo va a pintar eso? Porque son temas muy ya manoseados, ¿no? Sí. O sea, en la historia, en el arte de la pintura latinoamericana... La pintura chilena, digamos, el paisaje chileno, ¿no? Y toda latinoamericana. ¿Qué hizo él con el paisaje? ¿De alguna manera lo recreó, lo reinventó? Lo recreó porque no le importaba nada el paisaje, o sea, le importaba el paisaje, pero de otra manera, no sé, tenía mucho más que ver, yo creo que con las caricaturas o con un mundo de fantasía totalmente otro, ¿no? Mucho más pop, mucho más otra cosa. O sea, pero por supuesto que él por eso se podía acercar a cualquier cosa, porque todo lo convertía en otra cosa. Fíjate que aquí está esta declaración que dice, pinto para que me quieran. ¿Ustedes creen que eso es el móvil final en el caso de su pintura y en el caso de la pintura de ustedes? Yo creo que le viene muy bien a Pablo, ¿no? Sí. No sé si la usaría esa frase. Yo sí. ¿Sí? A él le viene perfecto. Yo creo que a todo el mundo. Sí, o sea, a mí me encanta que me quieran, pero no sé si pinto para eso. Sí, pero yo creo que todo el mundo hace las cosas. Voy a mostrar y a ver si alguien me lo puede comentar un poquito, mostrarlo. Sí, yo lo voy a comentar ese cuadro porque yo creo que el estudio lo hizo conmigo. Mira. Él tenía una casa en Los Vilos. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos un veraneo que se llamaba el Veraneo del Cerdo. Y íbamos los dos solamente, Pablo y yo. ¿El veraneo del cerdo? Sí, el veraneo del cerdo. Íbamos 4 días en Los Vilos, este lugar, y todos estos paisajes están hechos ahí, en que la costa es preciosa. Pero como nosotros también fuimos al veraneo del cerdo. Pero uno solo porque el veraneo era de los dos. En un veraneo porque tú fueron todos los amigos. Entonces, esos cuadros están hechos en unos estudios que salíamos a hacer, a pintar con chupalla, salíamos con las maletas, salíamos de picnic a pintar. Entonces son cuadros que están hechos, todos los estudios están hechos en ese lugar de Los Vilos. Y desde el punto de vista pictórico de la composición, a ver... Eso no, Sami nos puede agregar algo. A ver, el intelectual del grupo. Mira, si tú puedes observar, cómo está dividido el cuadro entre la tierra y el mar, hay una proporción áurea de 3 a 8. No sé, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te produce a ti? ¿Qué te emociona? A mí me gusta cuando pinta la ola, me gusta cuando pinta, o sea, encuentro que tiene esa cuestión de que yo no puedo escribir en realidad. Sí, está bien pintado. Oye, yo fui a ese cuadro que está ahí, fui una vez a Ámsterdam y estaba el pato en el mismo lugar. A ver. Ahí, míralo. Me lo pasé largo. El pato. Mira. Ay, ¿dónde está? No, está más acá, estábamos acá. Ay, ya lo perdimos. Aquí lo que había es que llegamos, yo creo que vamos a llegar. Hay un pato en el mismo lugar. La misma vista. Impresionante como el gallo observaba las cosas, así como... Bueno. Dijo José Donoso una frase que a mí siempre me ha gustado mucho: la mirada envejece. De alguna manera, a ver si suscriben ustedes esa afirmación, y es el trabajo del artista luchar para que eso no ocurra. Yo creo que estamos cagados, vamos a envejecer igual, ¿no? O sea, yo creo que cada generación va a hacer un aporte y yo creo que vamos a envejecer de todas maneras y que nuestra mirada va a ser obsoleta siempre, o sea. Pero no sé si ante uno mismo, yo creo que uno de viejo hay como más sabiduría también. Yo creo que la mirada es más certera ahora. Yo antes miraba para todos lados y de repente extraía lo que me interesaba. Puede ser. Ahora hay como más reposo en la cosa. De hecho, la manera de pintar también es más pausada. El proceso es imparable. A ver, el proceso es imparable, me interesa. Y se pierde la inocencia y la mirada cambia, sí. Yo creo que sí. ¿Y hay momentos en que tú has sentido que recorras, y no sé, hay momentos de felicidad, una epifanía en tu propia... Cuando estás trabajando en una tela, ¿ha ocurrido eso? Sí, por lo que le llaman madurez. Sí, antes no se tiene eso. Y es distinto. Hay más desfachatez. Yo creo que sí. ¿Más desfachatez?
más soltura, más... Lo encontré. Ahí está, a ver, esa Ya, mira, resulta que usted no sé si ven el abajo. pato. ¿Ven el pato? No, el pato, oye. Ahí. Ya, ese es un patito. El pato. Yo fui como 6 años después Ahí de está, que ese me mismo pasé por lugar, ese puente y ahí estaba el pato. Sí, qué lindo. O sea, están esos patos ahí, digamos. muy bonito. Es bonito esa Sí, pintura, ¿no? Muy bonito. Apareció la palabra desfachatez, algo que con lo que usted ha sido caracterizado es con eso, la desinhibición, la desfachatez. Hagamos un elogio de la desfachatez en la pintura. Bororo. A mí me salvó la vida. Ujú. Como esto que te comentaba, que no era un tipo talentoso, yo creo que lo que a mí me hizo pintar fue que fui un patudo, porque fui un fresco. O sea, dije, no sabré pintar, pero sí puedo expresarme, puedo usar la pintura para expresarme. Y como sea, casi a ciegas empecé. Y hay algo de fachatez absoluta en esa manera de afrontar la pintura. ¿Y cómo se...? Y tuve la libertad, ponte tú, de ser un fresco. Sí, y saltarme al Eso tiziano, nos une mucho. dejé entre paréntesis al tiziano, ponte tú, con todo respeto, Lo guardaste en el closet. y pude fabricar esta pintura. Y tú querías decir algo, Sammy, al No, que eso nos une mucho y que hemos tenido conversaciones donde nos damos cuenta de eso, o sea, que hemos cachado el momento preciso en que uno puede ser realmente una estafa, en el sentido que a lo mejor uno no tenía ni un talento especial, pero tenía muchas ganas y mucho entusiasmo, y tú sabes lo que significa entusiasmo en griego. Claro, la presencia de los dioses entre nosotros, Eso la presencia de lo divino en el fondo, que era lo que Claro. caracterizaba a los poetas, según Claro. Platón. O El sea, que entusiasmo. estáis como envuelto en una cuestión y eso yo creo que eso nos ha unido a todos nosotros. Al final es como atreverse también a pintar igual como es uno mismo, Ujú. ir para ese lado. Claro. Pintar como es uno mismo. Sí. ¿Y eso es difícil o sale espontáneamente en tu caso? ¿Cómo se da? Yo creo que es lo que debe ser, Ujú. hay que apuntarle a eso, pero no lo veo en general en todo el terreno del arte. Yo veo mucho, ¿Cálculo? momentos, aprovechar como condiciones. Y en este caso parece que no era así, pues era aprovechar la no condición, la propia condición, ¿no? sin aspirar Ser lo que uno es. Eso, Mm. pintar como es uno mismo. Sé quién tú eres, decía Píndaro en el mundo griego. Por eso, ya que estamos citando a los griegos, sé tú quién eres, ¿no es cierto? Sé tú Matías Pinto, tú Sammy Bayero y tú Bororo. Es que no hay otra alternativa, pues esa es la cuestión, está genial eso. Bororo, hay una anécdota que, o sea, tu papá fue un referente importante en Sí. tu vida, es un personaje fascinante, que estuve leyendo algo ahí, me gustaría que nos contara y compartiéramos eso. Generalmente siempre el artista dice que tiene que matar a su padre, esta cosa se puso de moda con todos los psicoanalistas, y tú lo contrario, y eso me encantó esa relación con tu yo padre. creo que yo me hice pintor mucho por él, por la esencia de él. Ujú. Yo viví en una familia en que él era el padre y siempre digo que era un duende. Y yo cuando era chico pensé que todos los papás de mi amiguito eran iguales, no tenía nada que ver. ¿Ya? Mi papá realmente era un tipo como un duende, era un tipo que vivía un mundo de fantasía. Y siempre se preocupaba de que todos los días fueran espectaculares, de hacerte reír, de que todo fuera... Era muy exagerado, era como unos sentimientos como desbordados, era encantador. Entonces, y tenía un mundo alrededor de él lleno de cachureo, de objetos preciosos, y todos esos objetos como antiguos del año de la cocoa, porque unas corcheteras, todo eso yo creo que me alimentaron visualmente. ¿Qué a mí. hacía tu padre? ¿Cuál era su oficio? Actor cómico, fue actor cómico, empezó en el teatro a los 4 años en la calle. Era como un bufón en Valparaíso, tenía 4 años y mi abuelita tocaba una pianola y pedían plata en las calles. Y ahí empezó la vocación del teatro del papá y después estuvo en hartas compañías. Yeah. Y entre medio de todo esto tiene la familia, tiene los hijos y tiene que trabajar en el Banco del Estado. Y trabaja durante años en el Banco del Estado y cuando ya jubila vuelve al teatro y vuelve al Bim Bam Boom, picaresque y finalmente ya termina en el Happening con Java cuando ya tiene como 90 años. Qué maravilla Sí. eso, o sea, tener ese padre interior debe ser extraordinario. Increíble, O sea, sí. es como un guía interno. Nosotros lo fuimos a ver al Teatro Thalía cuando cumplió 80 años. ¿Ya? Estaba ahí con unas minas increíbles, una enfermera. Y él era el marido despechado y salía disparando, era maravilloso. Apareció el humor, lo del bufón en el sentido positivo. El humor también es un componente clave en la pintura, por lo menos de ustedes dos. En el caso tuyo me parece que es distinto, aunque podría ser también hay humor Sí, en otro sí. sentido. A ver, hablemos un poco del humor en la pintura de cada uno de ustedes.
Bueno, lo que pasa es que el humor tiene que ver con no tomarse, o sea, con que realmente ver. O sea, yo creo mucho en una frase de Woody Allen que dice, ay, tú te puedes tomar, tú puedes hacer una película en dos claves, puedes hacerla en comedia o en tragedia. Y él la hizo, ¿no? En las dos claves. Yo creo que la clave de comedia, francamente, es más llevadera. ¿Ah? O sea, tú puedes elegir la otra, pero es más llevadero vivirla en comedia. Y la pintura, como tú trabajas con las imágenes y todo, bueno, es mejor. ¿Y el humor en tu pintura? ¿Qué es más? Parece que para mí es un poco para el otro lado, es más cargado para el absurdo. O para el absurdo y para el absurdo en el fondo. Para sin sentido. Claro, para que las cosas no estén en el lugar que deben estar, o sea, para lo ilógico. ¿Y te ha interesado la literatura? El absurdo? Es un humor más negro. Un humor más negro. Y el humor, bueno, en tu caso es carnavalesco, sí, es rabelete, dicen, ¿no? Y muy con la caricatura y representar la sociedad actual a través de la caricatura y a través de unos personajes que tienen una mezcla, que es lo que me atrae a mí, que es la tragedia y la comedia juntas en un solo mono. Entonces reunir esas dos cosas, eso me atrae mucho. Entonces yo creo que es una actitud de caricatura lo que el recurso del humor que tiene. Dijimos al comienzo que la gracia de esta banda de pintores me gusta, esta banda de pintores es la amistad, que puede haber admiración, puede haber un poco de pica genuina, pero que no es envidia, resentimiento, sino que es la religión de la amistad, es cultivar una suerte de religión de la amistad, que usted la ha cultivado, y en el mundo del arte donde el ego es tan fuerte, verdaderamente eso es notable, y eso hay que celebrarlo, y por eso estamos haciendo este programa, estamos celebrando eso. Tenemos aquí todo lo que tenemos a mano. Me gustaría que cada uno tomara cuadros del otro y hablara de la pintura del otro, como mirándose uno al otro. A ver, que partamos, coge al azar, veamos. Aquí está Matías. Matías tiene uno nomás, pero... ¿Sí? Sí, ahí está. Yo voy a hablar de este. Y aquí también. Ya. Escojan uno. ¿Sí? Y uno escoge de los otros dos, ¿verdad? Ah, pero no se puede porque son... Muy bien, partamos al azar. Bororo, a ver, ¿por cuál partes tú? Ya, voy en realidad a elegir cualquiera de Voy Matías. a mostrarlo yo y te lo paso para que no tengamos problemas con la cámara, ¿te parece? Y te lo entrego. Ahí vamos a ver ese de Matías Pinto de Aguiar, comentado por Bororo. Ya, como decía Matías, porque tú que le interesaba la atmósfera, eso es lo que tiene Matías, que tiene una atmósfera espectacular que te atrapa, pero como, no sé, como telaraña, te cautiva inmediatamente, algo muy similar a lo que tenía el Pablo, pero de otra manera. Y lo que tiene Matías es que es como un pillo, porque hace una cosa que es de gravitacional, ponte tú. Matías instala unos bloques de piedra gigantescos, suspende, ponte tú, un palito de árbol hacia un lado. Yo siempre lo molesto un poco porque digo que él usa como regla de cálculo, o hace unos experimentos con plomadas, porque tiene una cosa gravitacional que es muy interesante, que te suspende. En el momento que tú estás mirando te motiva, te provoca esa cosa gravitacional. Entonces te da una sensación de que esa piedra se va a desplomar o va a flotar. Entonces ese encanto de Matías es el que a mí en realidad me hace admirar su pintura también. Y Matías, tú escogiste ahí algo de Pablo, lo voy a mostrar yo acá. Parece que lo mostraba, lo voy a mostrar con más detenimiento. Mira, a mí que me gusta la composición, mira ese cuadro. A ver, qué impresionante. O sea, es casi un pintor geométrico, pero le da, entre el color y la consistencia de los materiales, hay toda una cosa que lo hace ser divertido, que lo hace ser de cuento, que lo hace tener una historia, una pintura que podría ser geométrica. De Pablo Domínguez. ¿Y Sami? Bueno, yo... Muéstramelo para acá y yo voy a mostrar. Este es más antiguo, este es del año 75. Sí, lo que pasa es que ese cuadro de Bororo lo tengo yo. A ver, hablemos de él. Pero lo chistoso que este lo tenía botado con una especie como de gallinero, ¿sí? Le dije, ¿y ese cuadro? ¿Por qué lo tenéis botado ahí? Entonces me lo dio. Resulta que el cuadro tenía que ver con una serie de pinturas que el Boro hizo cuando estábamos en la escuela, que provocó la admiración más frenética de todo mi curso. Y eran unas piscinas que hacía con unos monstruos medio rosados. Y ese retrato que se ve ahí, que está arriba, ¿sí? Que era una técnica de pintar una mancha negra y le tiraba las luces en rosado.
Y la cuadriculación de los azulejos era una cuestión que producía una fascinación total, porque es como el oficio de pintar y de pasar los chanchos juntando una weá al lado de la otra. Entonces, por eso a mí ese cuadro me encanta. Falta Sammy y lo vas a tener que hacer tú como no el más viejo, porque no el sabio de la tribu. El profesor. Ahí está. No, ¿sí? ya Rápidamente, quisiera Bororo. ser el sabio de la tribu, ¿ah? Pero El sabio es el niño, a lo mira, mejor. lo que pasa es que Sammy es como... La pintura del Sammy la he seguido toda mi vida. Tú la has seguido toda tu vida. Sí. Ahí vamos a mostrar esa ya. Muestra- Dime, ¿sí? Y ese cuadro pertenece ante todas las últimas épocas de Sammy, en que Sammy de repente siempre está como buscando, como él mismo decía, soluciones. Y un día se encontró con esta especie de pentagrama. Entonces todos los cuadros, hay una cantidad de cuadros que están concebidos a partir de este pentagrama de líneas que atraviesan el cuadro de lado a lado. Entonces esa fascinación que tiene Sammy cuando descubre algo y cómo lo explota, se lo celebro. Bueno, yo quiero decir que lo que han hecho ustedes en estos años es enmendarle la plana ni más ni menos que Aristóteles. Aristóteles estaba totalmente equivocado porque dicen que dijo antes de morir, amigos no hay amigos. Yo creo que ustedes han demostrado que amigos sí hay amigos, que la amistad es posible en el arte, la admiración, la amistad, la diferencia. Y yo quiero celebrar eso y estoy muy contento de haber estado con ustedes aquí en esta conversación y haber participado de ese espíritu. Nosotros también. Muchas gracias por haberme Gracias a ti. acompañado. Salud. Salud con té. Veamos, oye, qué simpático.